pues, se conecten más estudiantes, pero no voy a tener mucho tiempo, voy a tener, eh, es Valerie la que se está conectando. Dani, me haces un favor, hija, me anotas la asistencia y me la mandas al interno. Tengo que conectarme porque, bueno, Señor, no se le escucha bajito, como si estuviera ahora, lejos. ahora, Ahora sí. es que se me baja, tengo que estar así para que me puedan escuchar mejor. Ajá, porque se le escucha bajito. No, claro, cuando bajo el micrófono se pierde como me pierde la voz. Listo, bueno, lo que les decía era que la clase va a ser un poco breve, pero van a prestar mucha atención porque les voy a mostrar un videíto y con base en ese video voy a basar prácticamente la explicación de la clase. Lo que les voy a socializar hoy en el video les va a servir mucho para la próxima semana. Ya, porque en la próxima semana vamos a hablar precisamente de lo que es el cubicaje, de lo que es unitarizar la carga, de conocer las dimensiones que puede tener como tal, eh, la capacidad que puede tener un contenedor, la capacidad que puede tener un medio de transporte para almacenar nuestros empaques terciarios, ¿verdad? O el embalaje, la mercancía que ya está dispuesta para ser transportada. Bueno, entonces en este orden de ideas, chicos, sin más preámbulos, voy a presentarles. Si lo saca el sistema, ya saben, ingresen de nuevo. Porque al compartir, a veces el internet genera estas malas pasadas. Bueno, entonces nos vamos acá a cerrar aquí, este es el 22. Voy a cerrar la plataforma, aquí salgo y aquí estoy con ustedes. Bueno, aquí me voy para acá, es ahorita se los arreglo, pero nos vamos a enfocar en este video. Ay, caramba, me sacó del sistema. Bueno, yo necesito, chicos, que se enfoquen en este video. Paletización. Voy a quitarle el audio porque la idea no es que lo escuchen, sino que nos enfoquemos aquí. Nos enfoquemos en esta imagen. Les pregunto, pueden desactivar el micrófono. ¿Cómo se llama este objeto, este elemento que tenemos aquí al frente de nuestras pantallas? Semejante desayuno. ¿Quién me dice? No todos al tiempo. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama este objeto que se encuentra aquí? A ver, pueden escribir si no pueden hablar. Claro, es algo que sostiene la caja, pero ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre y le hemos venido hablando. ¿Cómo? Plataforma. Esa plataforma tiene un nombre. O pallet o estiva, recuerden. Que nunca se les olvide. Pallet o estiva, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Esto se denomina un pallet. Es algo que ustedes conocen. ¿Es primera vez en la vida que ustedes ven esto? Pregunto. ¿Primera vez que lo ven? Tienes el internet muy lento. Giancarlo, es la primera vez que tú ves eso. Yo creo que es muy común cuando por lo menos a nivel de almacén, cuando vemos que están descargando una mercancía, cuando vamos de pronto a un supermercado y pasamos por la parte de bodega, de bodegaje, exactamente, cuando por lo menos pasamos por la Olímpica, por el lado de la bodega y vemos que están descargando y perdón, los camiones la mercancía, es muy común que se utilice y a nivel de comercio, de por lo menos lo que es abastos, todo lo que son centrales de abasto es un objeto que se utiliza con mucha frecuencia. Perdón, me salió el cacarrito. Entonces, ese elemento
como ustedes dijeron, es una plataforma, ¿verdad? Es una plataforma que se utiliza para qué, para colocar la carga, para colocar la mercancía, se denomina estivo palet. Eso miren, coloquialmente usted va al mercado de granos y ustedes ven que los camiones utilizan estas plataformas para ir colocando la mercancía cuando se va descargando del camión. En las empresas que manejan procesos logísticos, mucho más, ¿qué les digo? Como mucho más organizados, van a tener estilos, pero ya con otras características, pueden ser en otro tipo de material, pueden ser incluso hasta con bases. Pero, ¿qué sucede? Que este tipo de herramientas facilita la manipulación de la carga. ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden dar cuenta, tienen como unos espacios donde perfectamente caben el montacargas o caben las paletas, se suspenden, se suben y se puede colocar la mercancía en un medio de transporte o bajarse del medio de transporte y colocarse en la plataforma de una empresa para ser comercializada. Entonces miren cómo se facilita. Cuando yo unitarizo la carga, ¿y qué es unitarizar carga? Unitarizar la carga es este proceso, el que vimos previo. Aquí tenemos una carga unitarizada y se nos viene nuevamente. Vamos a retrocederlo y pasar. Me está haciendo la ropa. Quédese quieto, quieto, quieto. Nada. Me está haciendo la ropa. Vamos a pasar. Entonces miren lo que nos damos cuenta. En esta mercancía nos damos cuenta que miren, en esta carga se llama una carga unitarizada. ¿Y por qué está unitarizada? Porque vemos varios empaques, es decir, vemos varias cajas terciarias que contienen un producto. Mal contado, podemos observar que aquí hay 4, 8, hay una como invertida, ¿verdad? Hay 6 de este lado, ¿verdad? 2 y 2, 4. Y 4, 8, pueden existir alrededor de, yo diría, mal contadas, unas 20 cajas, ¿verdad? Unas 20 cajas deben estar ahí como mal contaditas, porque 2, 4, 6, 8, y hacia el revés, también pues ahí se está por lo menos viendo que hay más o menos como unas 20. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es aprovechar la dimensión del palet o de la estiva para poder colocar o apilar el mayor número posible de cajas de tal manera que se vea organizado y que se pueda facilitar el transporte. Correcto, esta carga así tal cual como este está perfecta para transportarse, hasta incluso hasta para exportarse porque ya está organizada. Y si se dan cuenta aquí, está el manifiesto de carga, están todos los papeles que se necesitan para que la mercancía pueda ser exportada. ¿Les quedó claro, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Ya sabemos lo que es una estiva, ya sabemos lo que es la carga unitarizada, entonces continúo. ¿Y qué le pasó a Dani? El internet la sacó al parecer. Bueno, entonces continúo aquí con mi video. Entonces, hablando más adelante, yéndome aquí, parando aquí, es lo que me está preguntando el video. ¿Cuántas cajas caben a lo largo del pallet si la caja mide 30 por 40? Vamos a suponer, este pallet, no voy a suponer esto, esta es la realidad, este pallet mide 120 centímetros, ¿verdad? Que es lo mismo que 1200 milímetros, y tiene 80 centímetros de ancho, es decir, 120 por 80. ¿Esto qué quiere decir? Que yo debo aprovechar al máximo estas dimensiones del pallet para poder ubicar la mercancía que va a ser transportada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Colocar la mayor cantidad posible de cajas. Entonces, yo no voy a coger las cajas a la loca y las voy a poner, no voy a ubicarlas así por esquina, voy a colocarlas aquí en la mitad y voy colocando a los lados. Yo lo primero que debo establecer es determinar cuánto mide la caja, ¿verdad? Cuánto tiene de largo y cuánto tiene de ancho para poder hacer la operación matemática y determinar cómo las voy a poder ubicar. Entonces es fácil, les voy a mostrar. Es fácil lo que vamos a hacer. Por ejemplo,
Por ejemplo, aquí cuando vimos empaque y embalaje, voy a mostrarles una caja. Caja cualquiera. Esta caja, vamos a mostrarles esta caja. Miren, esta caja, supongamos que la caja que nosotros vamos a estivar, ¿verdad? Vamos a unitarizar una caja como esta. De largo, el largo de la caja tiene 40 centímetros y de fondo ancho tiene 30. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 40 por 30. Muy bien. Entonces, si la caja tiene 40 de largo y tiene 30 de fondo, vamos a ubicar las cajas de tal manera que aprovechemos la capacidad del palet. Entonces facilito y una regla de 3 sencilla. Hombre, si tiene 40 de largo y el palet tiene 120 centímetros, si yo divido 120 entre 40 me da 3 exactos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo colocar una, dos, 3 cajas a lo largo y estoy ocupando todo el largo del palet. ¿Correcto? Estaré utilizando todo el largo del palet y ahí estaré ubicando 3 cajas. Entonces, ¿qué sucede? Que si las coloco a lo largo, voy a utilizar 3 de largo y voy a utilizar cuánto de ancho. Si el palet tiene 80 centímetros y la caja tiene de fondo 30, es decir, fondo es lo mismo que el ancho, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de estos 80 centímetros yo más o menos estaría utilizando estos dos listones. O sea, hagan el cargo, ¿verdad? Que hagan el cargo que yo utilicé todo el largo del palet, pero solo este ancho, los dos primeros listones. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que de este tercer listón hacia allá está totalmente vacío. Entonces yo te digo, bueno, ya me caben 3 cajas, pero resulta de que aquí me sobró un espacio. Porque si yo a 80 le resto 30, que es el ancho de la caja, todavía tengo 50 centímetros disponibles. ¿Qué quiere decir? Que puedo ubicar 3 cajas más. Ubicar 3 cajas más, entonces, al ubicar 3 cajas más, estaría utilizando, pónganle ustedes que hasta este tablón, es decir, que me va a quedar disponible este espacio. Entonces, ¿qué hago? Utilizo todo el largo del palet, pero voy a utilizar 60 de los 80 centímetros del palet. ¿Correcto? Entonces yo digo, bueno, listo. Vamos a ver si puedo colocar otras cajas más. Pero resulta de que si yo coloco la carga a lo largo, ¿verdad? ¿Qué va a quedar? Me va a quedar que de los 30 centímetros solamente voy a ubicar 20 y me van a quedar 10 centímetros. Es decir, la caja me va a quedar con un espacio de 10 centímetros por fuera del rango del palet. ¿Eso qué me indica? Me indica que no puedo montar una séptima caja. ¿Por qué? Porque no da las dimensiones del palet. Quedaría la carga sobreforzada, o sea, quedaría sobresalida, por decirlo así. Correcto, entonces la capacidad del panel, del palet ubicado de esa forma es de 6 cajas. Chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Quién salió? Salió, dale, ya, salió Dania y salió, ¿quién era la otra chica que estaba? Recuérdenme. Salió Daniel y quién era la otra chica que entró. Importante, vamos a colocar los nombres antes que se me olvide. Bueno, ahorita yo verifico. Entonces. Bueno, chicos, entonces en ese orden de ideas es que hay problemas con el internet, definitivamente. Les va a tocar pasarse todo para ti. Bueno, entonces continuamos.
Sí, es que está fallando esta mañana, de hecho, estaba haciendo yo una transacción acá y no, se cayó el internet sin más allá y sin más acá. Está molestando mucho. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda? ¿Entendieron lo que les estaba explicando? Es decir, que en ese palet, colocando la mercancía, de esa forma solamente vamos a tener capacidad para montar 4 cajas, perdón, 6 cajas. Pero hay otra opción y ya se las voy a mostrar. Resulta de que nosotros debemos como de cierta manera, en la misma experiencia nos va dando como la agilidad para poder desarrollar las cosas. Si nosotros trabajamos en una empresa, incluso en una empresa transportadora y exportadora, perdón, una empresa exportadora, y se sabe que de pronto se utiliza un pallet con esas condiciones, el pallet ISO tiene 1.20 o 120 centímetros de largo por 1 metro o por 100 centímetros de ancho, es decir, que es un poquito más ancho que este. Entonces, digamos que debemos adaptarnos porque si tenemos relaciones con ese mercado, es probable que pues se utilicen ese tipo de estivas y también las dimensiones del vehículo, del container, ¿ok? Del vehículo que se va a utilizar para transportar la mercancía. Entonces, como empresa debemos visionar, debemos determinar que los productos deben ser empacados utilizando precisamente, eh, teniendo la logística adecuada. Y para tener la logística adecuada hay que optimizar los procesos, hay que hacer la trazabilidad, ¿verdad? De los procesos para poder garantizar de de que se cumplan, de que los parámetros se puedan cumplir. Y dentro de esos parámetros está de que si la capacidad del camión es de 2.4 metros, yo no puedo colocar la mercancía por encima por lo menos del 2.2 o del 2.3 para que siempre tenga un espacio de gabela. Si yo parametrizo para que mi carga tenga 2.5 metros de altura, voy a tener graves problemas. ¿Por qué? Porque yo debo tener en cuenta cuál es el espacio disponible. Entonces, como les digo, previo para que ustedes vayan, digamos, dinamizando, es importante que ustedes sepan de que ya vimos esa opción, agotamos esa opción, ¿verdad? De las cajas a lo largo, pero también vamos a decir, bueno, pero si aquí me sobró un espacio, aquí utilicé todo el largo, pero me quedaron 20 centímetros de ancho y aquí definitivamente no puedo colocar otra caja, pero voy a buscar otra alternativa. ¿Qué tal si invierto las cajas y en lugar de colocarlas a lo largo, vamos a colocarlas a lo ancho? Entonces, miren de que ahí tendría yo otra opción. ¿Y cuál es la opción? Ustedes saben que las cajas tienen 30 por 40, largo por ancho. Vamos a probar colocando las cajas a lo ancho, es decir, que en lugar de colocar los 40 para acá, vamos a colocarlos para acá y el fondo de la caja colocarlo aquí a lo largo del panel. ¿Eso qué significa? Que si el panel tiene 120 centímetros y las cajas miden 30, quiere decir que si yo divido 120 entre 30 me da 4. Es decir, que en lugar de colocar 3 cajas, van a caber 4 cajas. Correcto. A lo largo. Perdón, a lo ancho. A lo ancho, utilizando el largo del palet. Por lo menos en el largo del palet ganamos una caja más, utilizando el largo del palet. Ahora vamos para el ancho. Obviamente que si ya yo no voy a colocar la caja aquí a lo ancho, sino a lo largo, voy a requerir más espacio. ¿Por qué? Porque ya me tocó invertirla. Aquí tiene el espacio menor y obviamente aquí va a tener el espacio mayor que el largo. Pero si mi palet tiene 80 centímetros y mi caja mide 40 centímetros, ¿qué quiere decir? Que voy a tener aquí 40 centímetros disponibles y que yo aquí voy a utilizar solamente 40. Palabras más, palabras menos, ¿qué quiere decir? De que en este espacio que me sobra perfectamente cabe una caja. Y no solamente una, sino la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Por qué? Porque yo estaré utilizando solamente la mitad del palet. Y en esa mitad del palet estoy indicando 4 cajas colocándolas de lado. Eso me indica que si tengo exactamente la misma dimensión desocupada, puedo colocar las 4 cajas
Y conclusión, en lugar de tener 6 cajas, puedo colocar 8 cajas. Chicos, ¿entendieron? ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó claro? Es Valerie, ¿verdad? La que llegó, Valerie. Valerie. Yajaira Rico es Valerie. Valerie. Ok. Valeria Ayala es. Daniela será. Oliver. Jesús Dalí. Y tenemos a Giancarlo Palacio. Correcto. Entonces, chicos, ¿entendieron el ejercicio? ¿Tienen alguna duda? Jesús, no te preocupes que yo el video no, o sea, no lo desarrollé. Simplemente, digamos que lo detuve en la foto. A mí lo que me interesa es que ustedes vieran las dimensiones del palet para que pudieran entender y comprender más o menos cómo se unitariza la carga. Entonces, en el primer nivel yo puedo colocar 8 cajas y nos recomiendan para nivel de transporte que la altura de una carga unitarizada no debe superar el 1.8 metros, ¿correcto? No debe superar pues esa cantidad. Entonces, lo cual quiere decir que yo puedo colocar 4 niveles más de cajas. Es decir, que por cada estiva yo puedo unitarizar esa carga con 24 cajas. ¿Correcto? Entonces, ese sería como el mínimo, digamos que la mínima cantidad de cajas disponibles por unitarizar en esa estiva cuando las dimensiones de las cajas sean de 40 por 30. Correcto. Chicos, ¿tienen alguna duda? Perfecto. Listo. Bueno, mis niños, entonces les voy a mostrar el resto de las actividades que tenemos montadas en EVA. Vamos a devolvernos. Y bueno, miren, yo creo que aquí está precisamente, voy a adelantarme un poquito. Aquí está como lo unitarizan. Miren, aquí hay 4, guaranitas. La altura. Miren, aquí están 8 cajas por nivel. Y ahí el detalle. Bueno, entonces nos devolvemos para seguirles socializando. Esa Valeva hoy, mejor dicho, se destacó. Bueno, nos vamos acá. Semana 3. Ahorita se los organizo, pero porque están acá, no tuve chance de... Vamos a meternos aquí. En esta parte no voy a ahondar mucho, simplemente se las voy a presentar para que usted no se sienta desamparado. Estos son la operación y los servicios portuarios. A nivel de puertos vamos a encontrar, chicos, unas definiciones importantísimas con las cuales nosotros nos debemos relacionar y tiene que ver precisamente con el ámbito portuario. Antes de seguir, denme un segundo. Yo voy a parar porque después pesa demasiada pesa demasiado la grabación.